Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Mirad, estaba viendo unos vídeos de Ángel Atedo. Este tío tiene muy buenas ideas. No hace falta que yo lo descubra ahora, porque lleva mucho tiempo subiendo vídeos a YouTube y unos vídeos cojonudos. Y bueno, estaba haciendo una escuadra magnética. Tiene su utilidad. No digo que la vaya a hacer yo ahora porque ahora mismo pues tendría unas cuantas aplicaciones para las cosillas que yo hago, pero ahora mismo pues no tengo intención de hacerla porque no la voy a necesitar. No digo que en el futuro no. Sí me gusta ese torno que tiene, torno para madera. Ese sí me parece chulo y en su día es posible que lo intente. Pero a lo que iba, la escuadra magnética esa que estaba haciendo, ese sándwich que hace de dos placas metálicas con imanes en medio, ese sí me ha gustado. Me ha gustado porque estaba haciendo un cajón de madera y lo normal es llevar los clavitos como hemos llevado los clavitos en toda la vida. La boca llena de clavillos. O eso, o lo llevas pellizcados ahí con los labios, o bueno, aparte de, hombre, peligroso. No creo que ningún carpintero se haya muerto nunca por llevar los clavillos ahí. Pero vamos, que yo que sé, muy higiénico no es de llevar los clavillos ahí, y yo que sé, muy estético tampoco, y que se podría buscar una forma de llevarlos más recogidos. Puedes decir, bueno, pues te los llevas en un bolsillito, ¿eh? Y los coges ahí cuando los necesites. Sí, hombre, echa tú los clavitos ahí a granel, así dentro de un bolsillito, ¿eh? Y ahora si te atreves, mete la mano a coger clavos ahí. A ver si no te sacas más de uno, clavado a los dedos. O sea que tampoco, lo del bolsillito tampoco me convencía. Y he visto a Ángel ahí haciendo la escuadra magnética esa y se me ha ocurrido que con el mismo sistema del sándwich de ese metálico con los imanes en medio, podía hacer algo, ¿eh? Para... Pues está muy bien eso, de que se queden pegados ahí. Está muy bien. Así que lo que voy a hacer es un sándwich, con un par de tapitas de estas de botes de conservas o incluso con... No tengo aquí ninguna, pero bueno, todos sabes cómo son las latas de refresco, ¿no? Cortándole la parte de abajo de la base de las latas de refresco, también se podrían hacer un par de similares a las tapas. El problema es que habría que pegarlas, al no ser metálicas. Bueno, sí, me parece que las latas de refresco sí son metálicas. Las que no son, me parece, son las anillas, que son de aluminio. El resto me parece que es níquel o algo así. Sí, también podrían valer, sí, sin ningún problema. Bueno, yo voy a utilizar un par de tapas de estas, que también son muy comunes y muy fáciles de encontrar. Latas de estas de, pues yo qué sé, comida rápida, como si dijéramos. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es el sándwich este famoso, le voy a meter de unos imanes que tenía por ahí, que era de un imán de un altavoz, me parece. Los he roto en trozos. Sabes que tienen mala leche, que son uno, y en cuanto los partes, no se pueden ni ver luego. Bueno, pues le buscas la cara, para que se peguen ahí, lo vas colocando, para que se peguen los trozos aquí a la tapa. Lo vas colocando, se van pegando ahí. Suelta, jodido. Lo vas pegando ahí. Y luego lo único que tienes que hacer es colocarle otra tapa encima para que no se vea más que nada. Y funcionaría perfectamente. Y el rollo es llevarlo así, en vez de llevar los clavos en la boca cuando vas a hacer algo, hacer una especie de pulserita. Una pulserita como un reloj, que la lleves aquí en la muñeca, sujeta, y cuando quieras los clavos, pues los coges de ahí y no los tienes tirados en el suelo, ni los llevas en la boca, ni guarrerías de esas. Sí, y la voy a hacer. Vamos a ver qué tal nos sale. Ya tengo las dos tapitas y las voy a adaptar un poco para poner una correita a cada lado. Una correita de cuero o de cinta, de lo que tengas por ahí. Venga, voy a darle yo forma porque la idea ya la tengo.
Voy a darle forma a las tapas y ahora os lo enseño. Bueno, pues le he cortado le he quitado la anillita esta, lo que es la parte de la rosca, como si dijéramos de la tapa, a ver si la puedo quitar ahora. Y una vez que tenemos colocados los imanes ahí no hace falta pegarlos, ni encolarlos, ni nada, porque simplemente por magnetismo se quedan pegados ahí a la tapa. He recortado la chapita esta, la parte de la rosca, se la ponemos ahí, que haga como una tapa, y ahora por aquí, pues sí que le voy a dar un poco de silicona, de esta con pistola de calor, lo voy a sellar, más que nada para que, oye, no le entre mierda por ahí, siempre luego de estar aquí en el taller, polvillo y guarrería, a que quede un poquito sellado, pero antes de sellar nada, lo que voy a hacer va a ser marcar, por donde le voy a poner las pulseras, y seguramente poner las pulseras. La tapa sería sellar ya lo último, terminar. Le voy a hacer las marcas donde van a ir las pulseras, una a cada lado, igual que un reloj, exactamente. Se lo voy a marcar. El ancho, pues el ancho, qué sé yo creo con 2 centímetros, una correa para que no lo sujete y para de contar. Yo creo que con 2 centímetros sería 2,5, más que suficiente. Y el largo, pues eso, el ancho de tu muñeca, poco más o menos. Exactamente igual que la correa de un reloj. Sí que va a ir remachada. Le meteremos un remache. La puedes pegar por dentro también, pero bueno, para mayor seguridad. Y aparte los remaches de latón son magnéticos también, pues mira, ya luego acaba todo formando una pieza. Y yo creo que le voy a meter un remache para que sujete la correa. Le quieres encolar también lo encolas, pero vamos, los remaches sería suficiente. Venga, vamos haciéndolo. Bueno, pues ya tengo arreglada la tapa. Le echo aquí unas muescas del grueso del mismo material. Le echo el rebaje del mismo grueso, del mismo material que vamos a utilizar para hacer las correas. Para que se nos quede aquí. Vamos a ver cómo puedo ponerlo. A ver, ahí. Ahí, lo vemos, ¿no? Del mismo grueso, que se nos quede ahí para que no nos lo pille la otra tapa y que no quede mucha holgura ni quede un poco curiosete. Es del mismo grueso que el material que vamos a utilizar para hacer las correas. La tapa la he arreglado un poquitín, la he lijado por alrededor para que no corte y tal. Se la pondríamos encima. La correa la vamos a remachar a esta tapa, a la parte de abajo. Vamos a remachar a la parte de abajo, pasarían las correas por ahí, y luego puesta ahí sobre la muñeca. Luego si queréis pintar la tapa, la pintáis. Eso ya sabéis lo que pienso de la pintura, que cada uno tiene su gusto, así que lo pinte con lo que le dé la gana. Yo si me apetece lo pinto y si no pues lo dejo así. Ya veremos. Bueno, voy haciendo voy a hacer los taladros y lo dejo todo preparado. Me bajo abajo, que hace frío aquí arriba, y voy preparando las correas abajo. Como tengo el yunque abajo y tal y cual, pues ya lo termino abajo. Venga. Bueno, pues ya tengo hechas las 2 correitas. No tiene mucho misterio, ya sabes cómo funciona, así que al final las he hecho de ancho 1,7, porque la hebilla que he elegido pues es lo que me pide, 1,7, así que nada, así. Y de largo pues eso es lo que habíamos hablado, cada uno lo que le pide a su muñeca. Bueno, pues
Vamos taladrando y remachando. Bueno, aquí en este lado sí que le voy a hacer una... no sé cómo se llama. Le voy a llamar una presilla. Es la piecita esta que llevan las correas. Para cuando da la vuelta, la parte que nos sobra de la correa, que no quede por ahí colgando, como nos quedaba las correas del mini yunque, que quede ahí recogida, que simplemente una piecita del mismo cuero, le damos la vuelta por aquí, la vamos a sujetar con dos grapitas. También se le podía hacer pegándole una tira de cuero de refuerzo, o cortándolo a media carne y encolándolo, y antes de colocar la hebilla se mete por aquí y ya estaría listo. Se puede poner con un remache fija en un punto de la correa, o que se mueva, que sea móvil. Y yo la voy a dejar que sea móvil, y bueno, así la puedes ajustar más o menos ahí como mejor te convenga. Bien, pues voy uniendo esto y vamos viendo cómo va quedando. Bueno, pues ya va cogiendo buen aspecto esto. Ya tenemos puesta la hebilla. La presilla se la hemos puesto también, para cuando le demos la vuelta, que pase por la hebilla, nos entre ahí, nos quede la correa recogida. Y ahora nos falta nada más que en este otro trozo. El anterior ya lo tenemos acabado completamente, y nos falta hacerle la punta, un poquito de forma, y marcar los agujeros y perforarlos a la medida que a 1 centímetro más o menos cada uno. Le haremos ahí 5 o 6, los que nos parezcan, y ya, bueno, vamos a hacer esto y luego poco a poco el siguiente paso. Bueno, pues yo creo que la tenemos. Vamos a ver. Le he dado, no sé si se va a poder apreciar, creo que brilla un poquitín por aquí. Le he dado un cordoncito con la pistola de silicona, de estas que llevan las... a ver si tengo por aquí una... de estas que llevan las barritas, estas de silicona. Le mete la barrita de silicona y a medida que se va calentando, se va derritiendo, y le he ido sellando por todo alrededor. Queda la tapa ahí sellada y no le entre ahí mierdita, y no se nos desarme tampoco. Los imanes hacen fuerza, pero vamos, así queda mucho mejor. Bueno, ha quedado bastante bien rematadita, y nada, vamos a probarla a ver. A ver, porque esto es lo mismo que ponerse un reloj, lo mismito. Esto es lo mismito que ponerse un reloj. Ay, no hace falta que tampoco vaya muy apretada. Ahí la dejamos sujeta. Queda perfectamente. Así iría. Ahora, que luego la quieres pintar o forrarla con alguna tela o algo, bueno, eso ya, las pijaditas aparte. Porque para lo que es, lo que hace falta es que haga su función. Y su función es llevar los clavitos aquí. Ahí. Así llevas tus clavitos recogidos. Y no se te cae ni uno. Cuando necesitas el clavito, pues... estás clavando o vas a clavar cualquier cosilla, pues te coges el clavito de aquí, haces el trabajo que tengas que hacer, y tienes siempre los clavos donde los quieres tener, donde los necesitas, no por ahí tirados por el suelo, que te lo vayas a clavar, o en la boca, o en ningún otro sitio. Aquí, donde los necesitas.
Bueno, pues ya está. Listo. Espero que os haya gustado porque bien facilitar de hacer. Y barata, pues eso. No te quiero ni contar. Ahí va. Ah. Y barata no te quiero ni contar. Más barata no puede ser. Porque con dos tapitas y poco más, un imán que hemos reciclado, vamos, reciclado, de un altavoz, de cualquier cosilla por ahí puedes sacar un imán, de una dinamo de una bicicleta, de cualquier sitio puedes sacar un imán. Dos tapitas, un trozo de correa, una hebilla que puedes sacar también, oye, la compras por una hebilla tampoco costará tanto, pero si la puedes reciclar de unas botas viejas por ahí o de una correa vieja o de un collar de perro que ya esté en desuso, yo qué sé. Muchos sitios. Y si no, pues oye, como último recurso va y la compras porque una hebilla de este tamaño, bien poco puede costar. Y bueno, ya lo veis, los clavos aquí recogiditos, donde los necesitas, no en cualquier sitio. Y bueno, pues nada más. Ya está hecha, espero que os haya gustado. Y al que se anime, pues ya sabe, ya tiene tarea para hoy. Venga, hasta luego.